Amén, hermano. Dios te bendiga. Buenas tardes. En esta tarde, hermano, vengo a darte una palabra muy importante. Este, yo mando un saludo primeramente a todos los que me miran, que ya me conocen, ¿verdad? Algunos se llevan la sorpresa de que estoy hablando de la palabra de Dios. Muchos que me conocieron, ¿verdad? Que era yo muy mala persona, en el aspecto de que pues tenía mis problemas, ¿verdad? En esta hora, hermano, quiero platicarte, quiero que Dios me ayude para hablarte acerca de tu salvación. Sabes, hermano, es muy importante. Yo decidí entregar mi vida al Señor y de una manera completa. Antes me daba vergüenza grabar los videos porque sentía que me iban a ver personas que me conocieron cómo era, personas que me conocen, que saben que pues, yo fui una persona con mis defectos, ¿verdad? Y a veces es difícil. Pero entregué mi vida al Señor y dije, Señor, ya no me interesa. Todavía estoy luchando, tengo fallas, tengo errores, pero sigo adelante. Y el Señor me ha ido mostrando en su palabra cosas muy importantes, las cuales yo te quiero compartir en esa tarde. Te quiero compartir sobre algo muy serio, algo muy serio y muy verdadero. Y con la misericordia de Dios te quiero explicar, hermano, cómo todos los seres humanos vamos a rendir cuentas ante Dios. Todos los seres humanos tenemos una parte de nuestro ser que se llama alma. Y esa alma va a ser la encargada de rendirle las cuentas a Dios. Mira, los seres humanos nos componemos de tres cosas: espíritu, alma y cuerpo. Pero a través de la Biblia podemos entender esto. Y yo no te voy a decir que es porque yo lo digo, sino que estudio la Biblia y quiero mostrarte cómo es que tú tienes una responsabilidad y tú vas a dar cuentas delante de Dios igual que yo. Todos vamos a dar cuentas delante de Dios, ¿verdad? Entonces, con esa idea, yo quiero mostrarte unos pasajes bíblicos para que comprendas, hermano, que tenemos una responsabilidad con Dios y que vamos a dar cuentas con Dios algún día. Todos, hermano, todos los seres humanos, todos, seas cristiano o no seas cristiano, tú vas a dar cuentas con Dios algún día. ¿Mm? Quiero explicarte con la Biblia eh, estos tres elementos. Mira, voy a utilizar dos escrituras para comenzar, para ir abriendo esta palabra de Dios, ¿verdad? La primera escritura se encuentra en 1 Tesalonicenses. Te pido que no te vayas, que te quedes a ver el video porque quiero mostrarte mediante la palabra que los seres humanos tenemos un alma. Muchas personas no creen que tenemos un alma, pero yo he estudiado, yo me he metido con el Señor, yo le he pedido que me muestre las cosas tal como son. Yo no pertenezco a ninguna religión, yo no soy religioso, yo no tengo alguien que me enseñe, excepto Dios. Entonces esa es una ventaja de que yo no estoy adoctrinado. Yo no estoy adoctrinado ni por la iglesia católica, ni pentecostés, ni bautista. Sé de qué enseñan ellos porque sí he pertenecido, mucho tiempo fui religioso, ¿verdad? Pero por X o por Y, ahorita estoy en una situación donde no soy adoctrinado por nadie. He buscado a Dios todos los días en su palabra, todos los días estudio la Biblia y, y me he encontrado con unas verdades más puras, ¿verdad? Con esto no quiero decir que recomiendo que la gente se aleje de las iglesias, para nada, para nada. La gente que se congrega está haciendo cumplimiento a lo que va a pasar en el milenio también. La gente va a tener que subir a Jerusalén a adorar. Por eso la gente va a la iglesia, porque de eso se trata, ¿verdad? No todos, con todos es lo mismo. Algunos dicen, ¿para qué voy a la iglesia si voy a buscar a Dios en mi casa? La verdad es que te sales de la iglesia y no buscas a Dios, te alejas, te vas al mundo. Esa es la realidad. Que bueno fuera que todo, que dijeran, bueno, voy a dejar de ir, pero voy a buscar a Dios mucho más de lo que cuando ya no hace los domingos nada más, lo voy a buscar todos los días. Qué bueno que así fuera, pero hay personas que no, ¿verdad? Que se mantienen en la iglesia y eso es muy bueno, hermano. Yo no estoy diciendo que no vayas a la iglesia para nada, olvídate. Ve a la iglesia y congrégate, ¿verdad? Y búscale de todos modos todos los días. Pero me quiero convertir esta palabra, ¿qué es el espíritu? ¿Qué es el alma? ¿Y qué es el cuerpo? Porque de eso nos componemos. El cuerpo, tú ves a mí, este es un cuerpo, materia, lo físico, lo que se ve. Pero lo que le da vida a este cuerpo es algo que se llama espíritu, que provino de Dios. La vida provino del cielo. Y es por eso que nosotros somos un ser viviente, porque somos del polvo, pero también tenemos la vida de Dios, el espíritu. Entonces, hermano, ahorita quiero leer dos escrituras contigo para comenzar a desarrollar esta palabra y que vamos entendiendo conforme a la Biblia cómo es que nosotros
llegamos a tener un alma, ¿sí? Hay que leer, hermano, hay que leer, hay que meternos a estudiar. Dios bendito, ¿sí? Y te pido que te quedes conmigo, que me acompañes y vamos a estudiar juntos, ¿ok? Bueno, dice la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 23. La palabra de Dios dice así. Vamos a hacer una breve oración, hermano, antes. Una oración corta para que Dios nos ayude. Padre Santo, te pedimos que nos ayudes, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Padre Santo, yo te ruego que tú, Señor, nos muestres tu palabra. Padre Santo, te lo pido humildemente en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Nosotros no somos nada, Señor. Nada, Señor. Tú eres todo, es tu verdad, es tu palabra y tú conoces todo, Padre Santo. Te rogamos que nos ayudes para entenderla en el nombre de Cristo Jesús. A ti sea toda la gloria y la honra, Padre Santo, Espíritu Santo, Dios Todopoderoso, Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. La palabra de Dios dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 23, y el mismo Dios es de paz os santifique por completo. Cuando dice por completo se refiere a que todo nuestro ser sea santificado y dice de qué se compone. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Aquí nos está diciendo de qué se compone. Eso completo significa de qué se compone. Dice, y todo vuestro ser, espíritu, eso es nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Espíritu, alma y cuerpo. Cada uno tiene una función, tiene una razón de ser de estar en nuestro ser. No nada más está porque sí, tiene una razón de estar, de que sea parte de nuestro ser. Nuestro ser se compone de espíritu, alma y cuerpo. Ahora, es muy fácil. El espíritu sabemos que Dios nos lo dio cuando formó al hombre, ¿verdad? Sopló en su nariz, aliento de vida, y ahorita lo vamos a desmenuzar. La carne, el cuerpo, la carne, es lo que nosotros vemos, la materia. La materia, lo que se descompone cuando la persona muere, sale el espíritu, y no pasan ni 3 días cuando la materia pesta, el cuerpo, la parte carnal, la que fue tomada del polvo. ¿Por qué? Porque lo que le da vida se apartó. La persona murió, se aparta el espíritu, porque el espíritu no tiene nada que ver con la muerte, se aparta y la persona empieza a apestar, se muere, empieza a ceder, ¿verdad? Porque ya se apartó lo que le daba la vida, que es el espíritu, que es lo que no vemos, que es lo que realmente nos da la vida. Porque así somos los humanos, nos fijamos en lo de afuera, en lo exterior, pero lo que realmente vale, pues no le ponemos mucha atención, ¿verdad? Y quiero empezar a hablarte por lo primero, ¿qué es lo que las personas tienen más duda, más inquietud? El alma, ¿verdad? El alma. Las personas se preguntan si tenemos un alma o no. Mira, y para esto hay que ir a Génesis, pero antes quiero explicarte algo acerca del alma en la Biblia. Cuando tú estudias la Biblia, te voy a dar un dato bien interesante, que es muy interesante para conocer el alma. Mira, cuando tú estudias la Biblia, hermano querido, el 75% de las veces que tú leas alma en la palabra de Dios, el 75%, si no es que el 80%, siempre que se habla del alma, siempre se va a referir a la vida o a la muerte. Siempre que encuentres esta palabra, que la palabra alma significa algo muy profundo en el ser humano, pero siempre que la encuentres, un 80% de las veces, siempre se va a referir a la vida o a la muerte. Es decir, cuando se menciona esta palabra, por ejemplo, el Señor la mencionó muchas veces, mi alma está angustiada hasta la muerte. Necio, necio, le dice al rico, esta noche vienen a pedir tu alma a la muerte. Ezequiel 18:4, el alma que pecare, morirá. ¿Verdad? Y hay muchos textos, ¿verdad? No dejarás mi alma, en el Hades, en el Hades. Y vi las almas bajo el altar, Apocalipsis 19, y vi las almas bajo el altar, dicen, ¿verdad? ¿Hasta cuándo, Señor, vengas nuestra sangre, almas que ya estaban muertas? Siempre que tú mires esta palabra, no siempre, no el 100%, pero el 80%, 75-80% de veces que tú mires esta palabra en la Biblia, te va a estar relacionado con la vida o con la muerte. ¿Por qué? Tiene una razón de por qué, ¿verdad? Mi alma está angustiada hasta la muerte, dijo el Señor, ¿verdad? Y hay bastantes escrituras que te van cuando murió la mamá de Benjamín, ¿verdad? En Raquel, dice que se le salió el alma. Entonces, tú tienes que entender que cuando se habla de alma en la Biblia, se inclina hacia la vida o hacia la muerte. ¿Pero por qué? ¿Por qué el alma? ¿Por qué el alma? Mira, te lo voy a explicar desde el principio. Cuando Dios creó al hombre,
hermano, cuando Dios creó al hombre, Dios, dice el libro de Job, que tomó polvo de la tierra, es decir, como los animalitos, ¿verdad? Pero hay que estudiar varias cosas. Tomó polvo de la tierra Dios, tomó, tomó polvo de la tierra, hizo al hombre, le dio forma, como a barro, lo formó. Entonces esa pieza de barro no tenía vida, era nada más una pieza de barro. Y dice la Biblia que Dios sopló en su nariz. Esa es la diferencia de los animalitos. ¿Sí? Te voy a explicar por qué la diferencia de los animalitos. Porque Dios no sopló en los animalitos, en su nariz. Ellos no tienen el aliento de vida que tienen los mismos seres humanos. Hay escrituras que ahorita te voy a mostrar. Entonces, Dios sopló en la nariz del ser humano aliento de vida. Sopló el espíritu. Y dice la Biblia que cuando Dios sopló el espíritu en el hombre llegó a ser un ser viviente, ¿verdad? Y llegó a ser el hombre un ser viviente. Mira, lo dice Génesis 2, capítulo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Fíjate en cómo formó Jehová Dios formó al hombre. Cómo Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Dice, entonces Jehová Dios, a Génesis 2, 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. O sea, del polvo de la tierra. Lo hizo barro, como dice Job. Dice, y sopló en su nariz aliento de vida. Y sopló en su nariz aliento de vida. Le sopló, ¿verdad? Dice, y fue el hombre un ser viviente. El hombre llegó a ser un ser viviente. Ahí no se habla de alma por ningún lado, ¿verdad? Tú no ves que se hable de alma. Excepto hay una escritura en Romanos, creo que dice que fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y después el segundo Adán, que es Cristo, espíritu vivificante. Pero eso tiene una explicación que ahorita te voy a decir. Lo que quiero que mires aquí es que en el principio Dios formó al hombre del barro, le sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre llegó a ser un ser viviente. Hay una cosa que tú tienes que poner mucha atención aquí cuando tú miras la creación del hombre. El hombre fue creado de la tierra, de algo de abajo, y el Espíritu de Dios vino de arriba. La tierra con el cielo se conectaron en la creación del ser humano. Es decir, lo que fue sacado de la tierra, que es lo carnal, tenía conexión con lo espiritual y no había ningún problema. Dios hizo una creación perfecta. La carne no era contra el espíritu. La carne con el espíritu era una cosa que se conectaba muy bien. Era una cosa que se conectaba perfectamente. Porque Dios hizo una creación perfecta. Se conectaban. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Cuando el hombre peca, cuando el hombre cae en pecado, entonces cuando el hombre peca y cae en pecado, entonces la carne, lo que salió de la tierra, se vuelve contra lo que vino del cielo, contra el espíritu. Se vuelve incompatible, se vuelven en una cosa... la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Se vuelven una enemistad. Se vuelve una enemistad. Aquello que Dios había creado perfecto, que tomó de la tierra y dio aliento de vida, algo que viene del cielo, de Dios, eso que vivía en armonía, ese hombre, ese ser viviente que vivía en armonía mediante eso, cuando el hombre cae en pecado, come del árbol de la ciencia del bien y del mal, por eso es que el alma se inclina. Ahorita espero que con esto que te estoy diciendo, Dios te abra tu entendimiento. Cuando el hombre peca, entonces el espíritu se vuelve contra la carne. Caen en una enemistad. ¿Por qué? Porque el mandamiento era no comer del árbol. Entonces, como el hombre desobedeció, el hombre satisfació los deseos de su carne y se volvió contra el espíritu. Y por eso la Biblia dice que la carne es contra el espíritu. Y hermano, es ahí, en ese momento, que se desploma esa creación de Dios, no se desploma, se descompone esa creación perfecta de Dios, donde el polvo es muy compatible con el espíritu. Es ahí donde entra el alma. Es ahí donde entra el alma. Porque el alma está conectada con el juicio. Pero ahorita te lo voy a explicar, mira. Cuando se desconecta, cuando el espíritu se vuelve contra la carne, o la carne contra el espíritu, es ahí donde entra el alma. Y por eso es que tú vas a ver en las escrituras todo el tiempo que siempre que se habla del alma, yo digo siempre, pero ya te dije, eso hay un porcentaje, porque hay algunos pasajes que no son así, pero son muy pocos. En realidad, la mayoría de pasajes que se dan en la Biblia, siempre que se habla del alma, siempre te va a hablar de vida o de muerte. Siempre, siempre. Tú vas a ver alma y vas a encontrar algo que hable de vida.
o algo que hable de muerte. Yo puedo irme a los evangelios, mira, y pongo alma, pongo la concordancia alma, y encuentro demasiados, mira. Mateo 10:28, y no temáis a los que matan el cuerpo, la materia, mas el alma, dice, no pueden matar. ¿Te fijas que habla de muerte? Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Te fijas que habla de alma y habla de muerte? ¿Verdad? Mira, porque ¿qué aprovechará al hombre? Mateo dice, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Ves? Está hablando de que el alma se pierde. Está hablando de juicio, de que el alma se pierde. Porque el alma está ligada al juicio. Por eso es que siempre aparece así. Aparece hablando de vida o de muerte. ¿Por qué? Porque el espíritu del hombre es el soplo de Dios. Ese, dice la Biblia que cuando el hombre muere, regresa con Dios. Y la carne es lo que Dios tomó del polvo. Y cuando el hombre muere, hay un juicio donde esa carne tiene que volver al polvo. Cuando Adán pecó, Dios le dijo, polvo eres y al polvo volverás. Porque eso es lo que le pasa a la materia. Pero hay un juicio en la Biblia. La Biblia habla de un juicio y ahorita te voy a hablar de ello. Te lo voy a explicar, voy a tratar de explicártelo bien, bien, bien. La parte del hombre que toma parte en ese juicio es el alma. El alma, y por eso siempre el alma, siempre que lo veas en la Biblia, ya te lo dije, es un gran porcentaje, siempre va a ir inclinado hacia la vida o hacia la muerte. Ahorita le puse en mi concordancia de alma y mira todo lo que me sale. ¿Qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? ¿Verdad? Mi alma está muy triste hasta la muerte, ¿verdad? O qué recompensa, dice Marcos 8:37, o qué recompensa dará el hombre por su alma. ¿Qué recompensa dará por su alma? ¿Te fijas que lo inclina hacia el juicio, hacia, ¿verdad? Ah, y así, muchas veces, mira lo que dice el rico, y dirá mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? O sea, esta noche vas a morir. ¿Te fijas? El alma, siempre inclinada hacia la vida, siempre inclinada hacia la muerte, porque el alma está ligada al juicio. Mira, yo tengo un estudio por ahí, un estudio que se llama, míralo, te invito a ver mis estudios en TikTok, Palabra de Dios o Eduardo Corral 83. Yo tengo un estudio donde hablo acerca de Romanos 6:23. Romanos 6:23 dice que el alma que pecare morirá. Pero resulta que en la Biblia hay dos muertes. Existe la muerte natural, esa que el hombre va al polvo, porque esa es la muerte que te heredó Adán, la de que vas al polvo. Eso es lo que Dios le dijo cuando pecó. Polvo eres y al polvo volverás. A Adán no lo envió a un juicio, porque era como comenzar. Adán fue el primer hombre que pecó. Entonces no le dio un juicio, sino que le dijo, polvo eres, Adán, y al polvo volverás. Pero resulta que hay otra muerte, y esa es la paga del pecado. La paga del pecado es muerte, pero se refiere a la segunda muerte, que es la que vamos a pasar en el juicio. En ese juicio, las personas van a enfrentarse a Dios y van a ser juzgadas según sus obras. Dice la Biblia que ese acto, ese juicio, se llama la muerte segunda. La muerte segunda. Porque esa es la paga del pecado, la muerte. Entonces hay una paga en la Biblia. La primera es de este cuerpo natural que nos heredó Adán. Y esta es que vamos al polvo. Es el juicio ahí. Ahí es el juicio, ahí es el juicio de lo que Adán nos heredó. Vamos al polvo, todo el mundo vamos al polvo, todos pasamos por esa, ese juicio, vamos a decirlo así, pero hay otro juicio donde van a ser juzgadas tus obras, donde las personas se van a levantar y van a ser juzgadas, pero ahí ya no va a ser el polvo, ahí ya va a ser juzgada su alma. Porque mientras están en vida ellos deciden, mientras están en el cuerpo deciden si su alma le inclinan hacia el bien o se le inclinan hacia el mal. Y por eso la Biblia siempre te muestra el alma como que se inclina hacia el bien o que se inclina hacia el mal, porque es la razón de ser del alma, es la razón de estar en el cuerpo. Cuando el hombre quitó esa comunicación que había entre el espíritu y la carne, perfecta que Dios hizo a Adán un hombre perfecto, muy bien se comunicaba el espíritu de él con lo que salió del polvo, pero cuando pecaron hubo enemistad entre ellos, el espíritu es contra la carne y la carne es contra el espíritu, hubo enemistad, y entonces como hubo enemistad, no puede ser juzgado el espíritu, ¿verdad?
en un sentido de que vaya a ser juzgado en un juicio, porque hay un texto que nos dice que el espíritu se salvo, pero tiene otro contexto. Pero, y tampoco puede ser juzgada la carne, porque la carne vuelve al polvo, el espíritu vuelve a Dios. Y lo que se queda en el juicio es el alma. Es el alma. Y por eso es que hay un juicio después de la primera muerte. Porque Hebreos 9:27 dice, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez, o sea que su carne regresa al polvo, y después de esto hay un juicio. ¿Qué es lo que va a ser juzgado? Tu espíritu no puede ser, tu carne tampoco, tu alma, tu ser, lo que llegaste a ser. Lo que llegaste a ser con la caída de Adán. Llegaste a ser un alma. Por eso la Biblia dice que fue Adán el primer hombre un alma viviente. Porque llegó a ser un alma viviente. Un ser que se inclinaba hacia el bien o hacia el mal. Cuando comió del árbol de la vida, del árbol de la ciencia del bien y del mal, él ya podía inclinarse hacia el bien o hacia el mal. Pero antes de comer del árbol, Adán no conocía otra cosa más que Dios, más que la perfección. Él no conocía otra cosa más que la comunicación con Dios. Pero cuando Dios le puso enfrente la prueba, le dijo a Adán, no comas del árbol. Claro que su mujer le dio, ¿no? Eso es otra historia. Adán llegó la serpiente, que es el chamuco, ¿verdad? Y engañó a su mujer le dio a él, y entonces Adán cayó en ese mundo, en ese sistema en donde su alma se iba a inclinar. ¿Verdad? Pongo de ti delante, le dijo Dios a Moisés, pongo de ti delante la vida y pongo de ti delante la muerte. Le dijo Dios a Moisés, ¿por qué? Porque son los dos caminos que puede tomar el hombre. Son los dos caminos que van a resultar de lo que decida su alma. Entonces, hermano, tú tienes una responsabilidad como ser humano. Tienes un alma. Tienes un alma. No es de que yo lo diga, lo dice la Biblia te lo muestra. Tienes un alma. Te compones del soplo de Dios. Te compones de la materia, pero tienes un alma que va a dar cuenta de sus actos. ¿Sí? Mira lo que dice la Biblia. Apocalipsis 20:11. Dice, y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. ¿Mm? Porque va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva. En el trono blanco está sentado el Señor Jesucristo, porque Dios le dio la autoridad de juzgar. Es el que va a juzgar. Dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. A los muertos grandes y pequeños, vi a los muertos grandes y pequeños, pero estos son todas las naciones. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos, o sea, las personas que ya habían muerto, los que ya habían ido al polvo, fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros. ¿Cuáles libros? La palabra de Dios, la palabra que Dios ha hablado. Ellos juzgarán el día postrero, dijo el Señor. Se refería a esto. Dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras, según sus obras. Allá no son juzgados porque heredaron el pecado de Adán. Allá no es juzgado porque esa herencia, ese pecado, no tiene nada que ver con tus obras. Tú naces y ya naces sentenciado a morir. Por eso es que todos morimos. Pero hay un juicio en donde van a ser juzgadas tus obras. Y la paga va a ser la muerte. Por eso Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte. Y la gente ahí se imagina que nomás es la muerte. No, esa no es la paga del pecado. Esa es la paga esa es una paga por el pecado que tú no hiciste, que heredaste de Adán. Pero hay una muerte, la muerte segunda, en donde van a ser juzgadas tus obras. Tus obras. Mira lo que dice aquí. Y a los muertos grandes y pequeños de ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Por eso dice Juan 5, que unos van a ser resucitados para vida y otros para muerte. Unos para vida eterna y otros para condenación perpetua. Juan 5:25 dijo el Señor. Y ahí mismo dijo, antes de decir eso, dijo, por cuanto Dios le ha dado potestad de juzgar al Hijo del Hombre. Porque Él es el que se va a sentar ahí en el trono. Y el mal entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. ¿Verdad? Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Cada uno fueron juzgados según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Ahí es el final de todo. La muerte es el último enemigo a vencer. Aquí es lanzado, ¿verdad? Como dice Oseas, muerte, yo seré tu muerte, porque la segunda muerte va a ser la muerte de la muerte. Por eso dice, muerte, yo seré tu muerte. Oseas, no sé qué capítulo es, pero bueno, voy a decir, porque no me acuerdo qué capítulo es. Pero
Ahí lo dice. Y se refiere a esto, porque ahí va a ser el final de la muerte, del acto de morir de las personas. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Después explicaremos qué es la muerte del Hades. Es una condición, es una condición que los antiguos conocían muy bien. Por eso hasta Jacob dijo, no enviéis mis canas al Seol. No, los justos también creían que se iban a ir también mencionaron al Seol. Seol en la traducción griega es Hades, es lo mismo. Es una condición de los muertos, de los muertos. Ya cuando vino Cristo ya nos dio la revelación y la luz de lo que realmente, que hay vida eterna, que no todos van al Hades. Por medio de su muerte, las personas, los pecadores, por eso la palabra Lázaro el rico, porque Lázaro representa a los pecadores. ¿Ya? Lázaro no era un justo, Lázaro era un pecador. Él representa a los pecadores porque la Biblia dice, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Por eso que Lázaro no era justo, él era un pecador. Así comienza Lucas 15. Estaban los religiosos, fariseos y escribas, y por otro lado están los pecadores, las prostitutas y los pecadores. Entonces, unos representaban a ellos, a los fariseos y escribas, y otros representaban a los pecadores. El rico representaba a los fariseos, Lázaro representaba a los pecadores. No he visto justo desamparado ni simiente que bendiga pan. Entonces Lázaro no era justo porque él estaba mendigando pan en la condición de los pecadores. Es una parábola. La muerte de ellos dos significa que se acabó ese sistema, murieron. El rico ya no fue, no fue más rico, sino que con la muerte de Cristo se volvió pobre. Y Lázaro, con la muerte de Cristo, se fue al seno de Abraham, a las promesas de Abraham. Tienes que leer Gálatas 4 para saber qué es el seno de Abraham. Creo que es Gálatas 4, no lo recuerdo bien, pero cuando dice que somos hijos, habla de la salvación de Abraham, que todos somos hijos de Abraham. Los dos son hijos de Abraham, pero dice padre Abraham. Bueno, estudiando la parábola, ¿verdad? La parábola de Lázaro y el rico. La cuestión, hermano, es que tú tienes un alma y tú vas a rendir cuentas a Dios. Vas a rendir cuentas a Dios. Vas a rendir cuentas tú, quien quiera que seas, aunque seas mi amigo, mi familiar. A mí no me avergüenza decirte esto. Si tú, mañana tú fuiste un... Sí, yo fui, pero ya no lo soy. Ya me esfuerzo por servir a Cristo, ya me esfuerzo por portarme bien, ya me esfuerzo por estudiar su palabra todos los días, me esfuerzo por vivir en Cristo Jesús. ¿Verdad? Y las personas que me conocen les digo que Dios los bendiga, que Dios los bendiga, que Dios los guarde, ¿verdad? A sus familias, a sus hijos, y yo deseo que sean salvos. Deseo que hoy, como estamos viendo estos tiempos tan difíciles, lo que más necesitamos es cuidar nuestra alma, nuestra salvación. Eso es lo que es el alma, ¿no? Eso es lo que es el alma, ¿verdad? No sé si haya más cosas por ahí, siempre que voy a dar videos se me van las cosas, yo las pienso, y cuando estoy aquí me pongo nervioso y se me van. Miren, en Ezequiel capítulo 37, yo te hablaba de cómo Dios formó al hombre. Si tú quieres saber cómo Dios formó al hombre, también puedes ir a Ezequiel capítulo 37. ¿Qué sucede en Ezequiel capítulo 37? Está Ezequiel en un valle donde hay muchos huesos secos y Dios los vuelve a la vida. Te voy a explicar qué es el espíritu. Ahora, ya explico un poco qué es el alma. Ya vimos una situación donde mostramos qué es el alma. Ahora hay que ver qué es el espíritu. Mira, el espíritu comenzó con el soplo de Dios. El espíritu comenzó con el soplo de Dios, pero eso no quiere decir que cada persona que nace, Dios sopla en ella el espíritu. O que Dios sopla su espíritu en animales. Eso no se puede. Porque los animales tienen espíritu y las plantas también. Pero el espíritu está escondido en el aire. Dios lo escondió en el aire. Y eso no lo digo yo, te lo voy a mostrar con la Biblia. Porque la Biblia nos explica todo, la Biblia. La Biblia nos explica todo. Simplemente que hay que disponer nuestro corazón a escuchar. En el principio, cuando Dios hizo a Adán, Dios sopló en su nariz y le dio vida. Porque eso es lo que hace el espíritu, el viento del espíritu de Dios da vida al espíritu. Hay mucho, ahorita te habla mucho de esto. Yo te voy a hablar unas escrituras ahorita, pero en realidad puedes entrar a Pentecostés y puedes entrar a muchas cosas. Pero mira lo que pasa en Ezequiel 37. Ezequiel 37 nos explica muy bien cómo es formado un ser humano. Mira, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu y me llevó en el espíritu y me llevó en el espíritu de Jehová y me puse en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, secos en gran manera, o sea que tenían muchísimos años que estaban muertos. Estos huesos son los santos, todos los santos del Antiguo Testamento. Y por cierto, secos en gran manera. Estaban
sequísimos, tenían muchísimo tiempo, eran huesos muy antiguos. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes, porque eran huesos que tú los mirabas y pues, no, estos huesos ya no van a volver a vivir, ya están muy viejos, muy resecos ya, ¿verdad? Este, y me dijo, ¿verán estos huesos? Y yo dije, Señor, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos. Y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo traeré espíritu en vosotros y viviréis. Fíjate que el espíritu es el que les iba a dar vida. Pero fíjate cómo Dios manda a traer el espíritu. No sopla en ellos, los manda a traer. Porque más adelante dice, ven de los cuatro vientos. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo cuando le hablaba de nacer de nuevo, que tiene que ver con el espíritu, le dijo, el viento sopla de donde quiere, mas no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido de nuevo, porque le está hablando del nacer del espíritu, le está hablando del Espíritu Santo. Por eso es que Dios lo escondió en el aire. O no es que lo escondió, lo hizo que el espíritu se relacionara con el aire, con el viento. Mira, y dice, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Es lo que se ocupaba y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba, ¿verdad? Y aquí un temblor. Y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Fíjate, se empezaron a juntar los huesos cada hueso con su hueso. Y miré y aquí tendones sobre ellos. Empezó a formarse la carne. Y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. O sea que ya lo que era del polvo empezó a tomar forma. Los huesos, la carne, los tendones empezó a tomar forma, pero no tenían vida. No tenían vida. ¿Ves que aquí no entra el alma? Aquí no entra el alma, porque son huesos que ya están muertos, que van a volver a la vida. Van a volver a la vida y Dios les va a dar vida otra vez. Dice, y aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, fíjate, escucha bien hermano lo que dice, y me dijo, profetiza el espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Ya lo que es de la carne ya había tomado forma, ya tus tendones se habían juntado, ya lo que es materia se había formado, pero algo les faltaba, el espíritu. Entonces Dios le dijo, sopla de los cuatro, profetiza el espíritu y dile, sopla de los cuatro vientos. ¿Y qué pasó? Dice, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos. Estaban muertos. Ven y sopla sobre estos que están muertos. Estaban muertos. Y vivirán. Si el espíritu sopla, vivirán. Eso fue lo que pasó en Génesis. Dios formó al hombre, le hizo sus tendones, le hizo todo lo que es materia, todo lo que es materia, le hizo, pero era nada más una pieza de barro. Lo formó como el barro. Era un ser humano sin vida. ¿Qué pasó? Dios sopló en el ser que formó, sopló su espíritu, dice la Biblia, pues sopló aliento de vida y fue el hombre un ser viviente, vivió. Así es como es formado el hombre. ¿Ves? Ahí no entra el alma, se puede decir que ahí no entra el alma. ¿Cuándo entra el alma? Cuando se tiene que tomar una decisión para vida o para muerte. Para vida o para muerte, porque así te lo muestra la Biblia. Cuando se habla del alma, es para vida o para muerte. Porque el alma es la responsable de presentarse delante del juicio. Por eso Apocalipsis 6:9 dice, y vi las almas de los decapitados, y vi las almas de los decapitados, por causa del testimonio de Dios, por causa de la palabra de Dios y el testimonio que tenían. Y clamaban al gran voz, Señor, ¿hasta cuándo vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Estaban esperando un juicio. ¿Ves cómo el alma, después cómo la Biblia se conecta? Entonces tú que eres un ser humano, tú que eres polvo, que vas a morir y vas a ir al polvo, que tu espíritu va a salir y va a volver a Dios porque Él te lo dio. Déjame decirte que tienes un alma que va a ser la responsable de un juicio. No es porque yo te lo diga, no es porque yo me crea en mucho, no es una realidad en tu vida. Porque cada día comes del árbol de la ciencia del bien y del mal. Cada día tú tomas decisiones, cada día entraste en ese círculo. ¿Ves? Yo ya expliqué en otro video qué significa el árbol de la ciencia del bien y del mal. Adán vivió una vida perfecta con Dios.
Cuando Adán comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, él entró en ese círculo en donde Satanás se había revelado con Dios. Y existía ese mundo espiritual donde por un lado estaba Dios y donde por otro lado estaba el diablo, queriendo sentarse en el trono de Dios. Y Dios no lo destruyó, Dios lo dejó y hasta la fecha lo sigue dejando. Ya está en su última etapa, pero ahí anda. ¿Sí? Entonces, Adán todavía no estaba metido en ese mundo espiritual. Por eso cuando pecó, Dios dijo, he aquí el hombre, Dios mismo dijo, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y sabiendo el mal. O sea, el hombre entró en ese círculo. Y por eso es que vino Cristo, y por eso es que el hombre... Es más, es por eso que Cristo fue carpintero. ¿Sabes por qué fue carpintero? Porque él trató con esos dos árboles, con el árbol de la vida y con el árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque Dios usaba a los siervos según era su profesión. Si esto lo estoy inventando yo, Lucas es el que más habla de sanidades en su evangelio, porque él era un médico. Lucas es el que te habla de la sanidad del hombre que estaba en la cruz con Cristo, el que creyó en Cristo. Los otros evangelios no, los otros te dicen que los dos le injuriaban. Pero como Lucas era un médico, él se centra más en la sanidad del alma. Y te puedo poner muchos ejemplos. Mateo, Pablo, apóstol de los gentiles y de los... porque era romano. Era pastor de los gentiles porque también era romano, tenía dos ciudadanías. Pero también él predicaba a los hebreos, porque era hebreo. Entonces, el hombre, lo que es el hombre, tiene mucho... Pedro era pescador, ¿y qué le dijo Jesús? No te voy a quitar tu profesión. Le dijo, no te voy a quitar tu profesión, Pedro. Tú vas a seguir siendo un pescador, simplemente que lo vamos a mover de lo terrenal a lo espiritual. Ahora vas a ser un pescador de hombres. Vas a seguir siendo un pescador. Y en Pentecostés, por eso los cristianos creemos que pescó 3,000 almas, porque 3,000 creyeron en lo que Pedro dijo. Y después pescó más gentiles en la casa de Centurión, Cornelio. ¿Verdad? Entonces se volvió un pescador de hombres. No le quitó su profesión, pero como era un pescador, Dios lo hizo experto en pescar, pero almas. Entonces Dios no te quita tu profesión. Dios conoce tu corazón, hacia dónde se inclina tu corazón, pero te lo cambia a lo espiritual, ¿verdad? Entonces, por eso te digo que el Señor trabajó con los árboles. Él era carpintero, trabajaba con la madera, trabajaba con los árboles. Y trabajó con estos dos árboles, con el árbol de la ciencia del bien y del mal, porque vino a deshacer las obras de Satanás. Y trabajó con el árbol de la vida, porque Él es el árbol de la vida. Él es el que le da vida a las personas, su nombre, ¿verdad? Bueno, entonces, así es como estamos compuestos, hermano, nuestro ser. Nosotros tenemos alma, hay un espíritu en nosotros. Y de la materia no te puedo hablar mucho porque todos los días estamos en este cuerpo pecaminoso, este cuerpo que se contaminó con las tentaciones que trae Satanás a nuestra vida y las nuestras propias, ¿verdad? Porque eso fue lo que atacó Satanás. Le dijo a Eva, mira, si comes del árbol,